¿Quién fue Porfirio Díaz? Porfirio Díaz fue presidente de México. ¿Qué hizo en su gobierno? En su gobierno, una de tantas cosas que recuerdo, el ferrocarril de México. ¿Fue Porfirio Díaz? Presidente de la República. ¿Qué hizo Porfirio Díaz en su gobierno? Manejó a su antojo las leyes y eran beneficiados solo unos pocos. ¿Por Díaz qué? fue un general militar, fue un combatiente de la batalla del 5 de mayo contra los invasores franceses. ¿Qué hizo durante su gobierno? Impulsó mucho a México para el desarrollo de las vías de comunicación, sobre todo el ferrocarril. ¿Sabes quién fue Porfirio Díaz? Yo sé que Porfirio Díaz fue un presidente de la República Mexicana en el siglo XX. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Según yo, trajo las repúblicas. ¿Fue Porfirio Díaz? Fue un político militar que llegó a ser presidente de México. ¿Qué hizo Porfirio Díaz en su gobierno? Bueno, instaló la luz eléctrica, también el telégrafo como el ferrocarril y creó el Palacio de Bellas Artes. Bueno, sé que fue un presidente que gobernó durante 30 años y prácticamente fue una dictadura, pero que trajo el progreso a México, ya que trajo inversión extranjera y ayudó a que México tuviese tecnología. ¿Y piensas que fue buen presidente o mal presidente? Sí, pienso que fue un buen presidente, ya que gracias a él México obtuvo un progreso tanto político como económico y eso actualmente se ve reflejado, ya que gracias a él México es el país que es. Díaz fue un general que subió al poder por medio de un golpe de estado y estuvo 30 años en el poder. Porfirio Díaz fue un presidente que realmente ayudó mucho en el desarrollo económico de México. Sin embargo, tuvo muchas fallas, como que hubieron campos de concentración en México, en Oaxaca, para la gente indígena o que estuviera en contra de su gobierno. Fue un presidente de México, lo fue en 9 ocasiones. Fue un militar y él intervino en la Revolución Francesa, creo. Y bueno, fue un militar muy destacado. ¿Sabes quién es Porfirio Díaz? Sí, expresidente de México. ¿Lo consideras héroe o villano de México? Villano de México. ¿Por qué? Creo que aunque hizo logros en la tecnología y en el avance de la ciudad mexicana, también había mucha desigualdad y no creo que haya sido un buen gobernante. ¿Sabías que mejoró la economía del país? Sí, por los avances que tuvieron el país. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Porfirio Díaz fue un presidente que se volvió dictador aquí en México. ¿Qué hizo Porfirio Díaz en su gobierno? Hubo muchas represiones, pero asimismo hizo muchas construcciones buenas que a la fecha todavía persisten y que le dio mucho auge al todo el arte francés aquí en México. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Su carrera como político empezó cuando Benito Juárez era presidente en el año 1857 y él tomó el poder hasta 1876. Era una época donde el país tenía muchas deudas con extranjeros y estaba muy atrasado en todos los aspectos, tanto en tecnología como en cultura y arte con respecto a Europa, y había mucha pobreza extrema. El porfiriato había creado una gran insatisfacción política que se vio agravada por la crisis mundial de 1908, que redujeron las inversiones extranjeras y afectaron la economía nacional, sobre todo en los ámbitos de la industria y de la agricultura. Porfirio Díaz se había reelegido interrumpidamente desde 1884 y en 1900 se rumoró que abandonaría la presidencia a favor de José Limantur o Bernardo Reyes. Sin embargo, Díaz logró reelegirse nuevamente y para cambiar los ánimos de 1904 concedió la vicepresidencia a Ramón Corral.
Las huelgas de Cananea y Río Blanco minaron el prestigio de Díaz, quien en 1908 declaró al periodista James Clement que estaba dispuesto a abandonar el poder en 1910. En ese panorama de descomposición social, llegó la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz es un personaje bastante polémico en la historia de nuestro país, ya que su forma de actuar puede verse de diferentes maneras. Desde un punto de vista más conservador, Díaz benefició mucho durante su mandato, porque gracias al orden que impuso, avanzamos en economía, industria y tecnología. Según el libro Consolidación del Estado Mexicano, los ferrocarriles y el telégrafo transformaron la vida. Además, hubo importante inversión extranjera. Por otro lado, en su dictadura, la desigualdad entre los ricos, que eran muy pocos, y los pobres, que eran muchos, se fue haciendo mayor. Visto del lado liberal, la represión, pobreza y concentración del poder que hubo en el porfiriato hace a Díaz parecer un villano más que un héroe. De acuerdo a la enciclopedia bibliográfica Sale Press, Porfirio Díaz pasó de ser un héroe a un dictador, y gracias a su formación como militar logró formar parte de la Batalla de Puebla, y finalmente derrocó al Segundo Imperio francés, convirtiéndose en el héroe de la patria. Posteriormente logró subir a la presidencia y comenzó un gobierno que se convirtió en centralista. Sin embargo, durante su periodo presidencial se tuvo orden y progreso, mismo que se utilizó como lema del gobierno, pues se logró la inversión extranjera trayendo el teléfono, telégrafo y grandes industrias como la minera. En cuanto a la economía, se comenzó por pagar las deudas del país, se implementaron nuevas leyes de trabajo haciendo a México más atractivo para otros países, logrando establecer la economía del país por primera vez en su historia. Se llevó a cabo la construcción de ferrocarriles, ayudando a la producción de productos, su importación y exportación. A pesar del largo periodo presidencial, se logró desarrollar la economía moderna de México, y mediante diversos recursos como el afrancesamiento, Porfirio Díaz introdujo a México en el siglo XX. Buenas tardes, vamos a empezar el debate sobre el gobierno de Porfirio Díaz. Cada equipo va a tener medio minuto para expresar su postura. Empieza el equipo a favor. Nosotros estamos a favor de Porfirio Díaz, ya que se logró tener una economía estable. Con la ayuda de otros países fue un poco más atractivo en cuanto a lo que fue la importación y exportación de productos, que se ayudó también gracias al ferrocarril, y se trajo otros medios de comunicación como el telégrafo y el teléfono, aparte de que el afrancesamiento que trajo Porfirio Díaz logró introducir a México a lo que fue el siglo XX. ¿En contra? Bueno, nosotros estamos en contra de Porfirio Díaz, ya que según el libro La Consolidación del Estado Mexicano, Díaz lo que hizo fue concentrar el poder para sí mismo, y al traer todas esas nuevas tecnologías e inversión extranjera al país, descuidó las necesidades de los mexicanos pobres, que era la mayoría de la población, y eso provocó que se rebelaran contra él y hubiera injusticia y guerra en nuestro país. Bueno, la primera pregunta para empezar el debate sería: ¿Porfirio Díaz considera que es un héroe o un villano? Y si su manera de gobernar fue correcta. Van a tener un minuto para argumentar. Empieza a favor. Bueno, nosotros creemos que es un héroe, ya que ayudó mucho a la República Mexicana a que ya no tuviera esa deuda que tenía con los tres países que eran España, Inglaterra y Francia, al igual que ayudó como a la cultura mexicana a tener como más elementos para que incrementara su nivel, ¿no? Como es Bellas Artes y pues todo lo que construyó Porfirio Díaz en su gobierno. Y aparte, en varias enciclopedias, como lo que es la enciclopedia de Sale Press, se le considera como uno de los mejores presidentes y personajes que ayudó a México a que se considerara como un país, es decir, que ya tuviera un reconocimiento internacional, y eso realmente favoreció a lo que fue la sociedad. ¿En contra? Nosotros creemos que es villano porque su gobierno centralista no era bueno. Su ambición hizo que los grupos fueran reprimidos y no dejó al pueblo hablar. Siempre los reprimía y solo se concentraba en su gabinete.
Y bueno, según Paul Gardner, Porfirio Díaz lo que hizo fue tener favoritismo por su élite. Para concluir el debate, vamos a terminar con la última pregunta, que es: ¿cómo cambió el país durante el porfiriato? Y si el porfiriato tiene algún impacto en la actualidad en el país. De acuerdo a artículos que son publicados por la Universidad de Oxford, Porfirio Díaz realmente tuvo un impacto todavía en lo que es la actualidad de México. La economía, el modelo económico que se tiene actualmente fue el que se implementó por Porfirio Díaz, aparte de que se trajeron tiendas departamentales como lo es el Palacio de Hierro, que es una de las tiendas departamentales con gran diferencia, igual que lo que es Sanborns y Liverpool. Se trajo nueva arquitectura, un nuevo estilo de vida, mayor cultura, y se puede reflejar en el centro histórico con Bellas Artes, que realmente lo que hizo fue atraer un poco más a los mexicanos a tener una educación mucho más elevada, gracias también a la religión, que se logró tener acuerdos con ella. ¿En contra? No cambió para bien, a pesar de que hubo progreso tecnológico y cultural, porque los pobres se hicieron más pobres y los de su grupo social, los de la élite, fueron los más beneficiados con este gobierno. Además de que podría construirse muchas cosas, pero los pobres no tenían acceso a esto. Ha concluido el debate. Yo considero que el equipo que tuvo mejores argumentos y mejor forma de explicar y argumentar fue el equipo a favor. Y por esa razón es el ganador. Con este debate podemos concluir que el gobierno de Porfirio Díaz tuvo muchos avances, al igual que afectó a ciertos lugares de población como la clase media baja. A pesar de esto, en pleno siglo XXI tenemos mucha influencia y cierta estabilidad de lo que dejó Porfirio Díaz en su gobierno.